Excelente servicio. Restaurante Mochomos en Culiacán. Los mejores cortes y mariscos en una sofisticada versión sonorense. Prueba el salmón alcaparrado, pulpo bañado o un exquisito ribeye y más. Restaurante Mochomos. Enrique Sánchez Alonso 2372 Norte en Culiacán. Reserva al 6671-466622. Estamos de regreso y estamos en la mesa de análisis de Línea Directa en este lunes 4 de noviembre de 2024. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por compartir estos contenidos informativos y de análisis con sus contactos, con sus conocidos. Y aquí estamos en la mesa completa hoy. Estamos esta mañana con Jesús Rojas. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos días para los compañeros, para la compañera y para todos los que nos escuchan aquí en Sinaloa, Víctor, pero sobre todo en el municipio de Cozalá, en el pueblo de Vado Hondo, Víctor. ¿Vado Hondo? Vado Hondo. Cozalá. Vado Hondo, Cozalá, Sí. así es. Por cierto, qué buen clima estamos viviendo en esta capital, ¿no? Sí, Y en buena parte del estado buena también. parte de la zona noroeste del país. Araceli Tirado, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Víctor. Buenos días a los compañeros de la mesa, al auditorio de Línea Directa y, por supuesto, al equipo. Aquí estamos con Juan Ordorica. Juan, buenos días. Muy buenos días, Víctor, la mesa, amigos de la producción. Y hello, estimada audiencia, hoy lunes de chambear todo el mundo. Armando Ojeda, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, compañero Víctor Torres, amigos de la mesa. Es un gusto saludarlos esta mañana, chicos de la producción y a toda la gente que nos escucha amablemente. Aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa, Sí. más allácito de nuestras fronteras, que hay muchísima gente amablemente siguiéndonos, Víctor. Sí, por supuesto. Y nosotros muy agradecidos por ello. Estamos también transmitiendo, les recuerdo, a través de las estaciones de radio del grupo RSN y es cobertura total, cobertura estatal. Llegamos a los 20 municipios de Sinaloa a través de las frecuencias radiales. Y bueno, pues vamos a iniciar con este tema. Este martes, se ha dicho, iniciará la discusión, la Suprema Corte de Justicia, de un proyecto que está planteando la pues prácticamente de eliminación parcial, ¿sí?, de la reforma al Poder Judicial, concretamente la elección de jueces. Ha habido muchos comentarios en las últimas horas y hoy por la mañana pues, le preguntamos hace unos minutos al senador Enrique Insunza, que es presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado, y nos decía que esto pues no es posible y le insistir, si esto sucede, ¿qué escenario estaríamos viendo? Si se podría presentar un escenario de parálisis o semiparálisis institucional. Me decía, no lo ven, no ven ese escenario los senadores de Morena. Pues vaya situación, Jesús. ¿Cómo ves? Pues sí, Víctor, lo que pasa es que esta discusión ya tenía tiempo y el que vino a ponerle la pólvora la semana pasada fue el ministro Juan Luis González Alcántara Carranca, al decir que presentó una propuesta, como bien comentas, de un decreto que de alguna manera detiene parcialmente esto que se legisló en el Senado de la República y está legislándose en la Cámara de Diputados. En elección de votos de jueces y magistrados prácticamente lo deja fuera, inválido, lo invalida más bien, y nada más quedaría en elección los ministros de la Corte y magistrados del Tribunal Electoral. De alguna manera trata como de mediar, y esto lo van a discutir en la Suprema Corte. Ya hay una gran discusión de por medio, y hay algunos senadores que, así como el senador Insunza, han salido a decir que no tiene facultades la Corte para detener un proceso legislativo, que el constituyente y los órganos legislativos son los únicos capaces de promover leyes, modificarlas, derogarlas y hacerlas entrar en función, y que esto se están sobrelimitando, que están yendo más allá de su límite constitucional. Pero de la misma manera, la Suprema Corte de Justicia, algunos magistrados han dicho que se han extralimitado desde el Poder Judicial al tratar de definir una nueva forma de elegir a los ministros, vulnerando la constitucionalidad de este país. Lo que sí tenemos claro, más allá de quién pueda tener la razón, es que hay una crisis institucional en nuestro país, hay una discusión pública muy importante entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, como nunca antes visto en la historia de México, por lo menos en los tiempos modernos. Eso es. Araceli, ¿cómo ves? Pues como tú bien lo decías al inicio, Víctor, este martes se reúne el Pleno de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para discutir este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca con respecto a la reforma constitucional de esta reforma judicial, y el ministro propone una invalidez
parcialmente de la misma. Se acepta, en efecto, como decía mi compañero Jesús, la elección de ministros, se acepta la elección de los consejeros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se valida el Tribunal de Justicia Administrativa, pero se invalida la elección de jueces y de magistrados. Se requiere el apoyo de 8 de los 11 ministros del Pleno para que pueda invalidarse parcialmente esta reforma, que es probable que esto suceda. El problema es lo que va a pasar después si la Presidencia de la República y las 2 cámaras del Congreso de la Unión pues no acatan esta eventual resolución. En los hechos es que en este caso desaparecería el Poder Judicial, uno de los 3 poderes del Estado mexicano. El Poder Judicial, hay que decirlo, su poder radica en las sentencias, en sus palabras, en los textos emitidos, pero el Poder Judicial es solamente resolutorio, no ejecutivo. Si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y las bancadas supermayoritarias de Morena no acatan y desconocen la resolución de la Corte, en la práctica desaparecería el Poder Judicial de la Federación, desaparecería la división de poderes, estaríamos entrando prácticamente en una crisis constitucional, sería un vacío institucional sin precedente que pudiera prolongarse hasta junio del 2025. Hay posiciones irreductibles, unas son a favor, otras son en contra de la ponencia del ministro González Alcántara. Podemos decir que las 2 posiciones pudieran tener la razón, pero después de una decisión que invalide constitucionalmente esta reforma, ello ya sería lo de menos. El problema que se vendría es el grave deterioro de la imagen hacia el exterior de México, que es la percepción de un país donde no opera el Estado de Derecho, la certidumbre jurídica, y hay que decirlo, el capital financiero es un poder económico globalizado. Si las empresas internacionales, si los bancos, si los fondos de inversión, si las agencias calificadoras perciben este escenario de riesgo, se va a detonar en una parálisis en cuanto al flujo de inversiones, y esto también traería otras graves consecuencias que vamos a ahondar en las siguientes participaciones. Muy bien, Juan. El derecho, la economía, otras actividades del ser humano son ficciones, ¿no? Son inventos. El derecho es un invento, es un fantasma que funciona porque creemos en él. Si no creemos en él, pues no existe. Entonces es una ficción. El derecho es una ficción en la que todos nos pusimos de acuerdo para creer en él. Pero si por sí mismo no existe, su existencia no es intrínseca. Nosotros le damos esta parte de la existencia porque creemos en él. Digo esta presentación por algo muy sencillo y lo he venido repitiendo cuando tengo oportunidad, que es: las leyes son lo que los jueces dicen que es. Por eso así funcionan los sistemas de justicia en el mundo. La ley es lo que los jueces dicen que es. El problema que estamos viviendo en México es que ya no le estamos haciendo caso a los jueces. Los jueces en este momento están diciendo o están presentando una iniciativa o más bien una ponencia donde quieren ellos, pues algunos dicen ponerse arriba de la Constitución, otros dicen que sí se puede legislar desde el poder judicial, que son fuente del derecho. Otros no, bueno, son discusiones filosóficas, pero al final del día esta parte de que la ley es lo que los jueces dicen que es, en el momento que nosotros dejemos de creerlos nos vamos a ir a un caos. ¿A qué me refiero? No sé qué vaya a suceder, no tengo la menor idea cómo vayan a votar, pero partiendo del hecho de que voten esta reforma los ministros y digan, bueno, esta ponencia más que reforma, esta ponencia, y la avalen, ¿qué va a pasar si la desconocen? ¿Qué va a pasar si el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo dicen no la queremos acatar porque está mal, porque creemos que no es constitucional, por 1001 razones? En ese momento las leyes no van a ser lo que los jueces dicen que son, sino los políticos, porque los legisladores y el Ejecutivo son puestos políticos. Entonces vamos a creer entonces que las leyes de aquí en adelante son lo que los políticos dicen que es, en lugar de que los jueces dicen que es. Esto es un galimatías, en verdad, lo que estoy diciendo parece no tener sentido, pero ese es el problema en el que estamos metidos, de quién va a tener la razón en función de las leyes. Hasta donde yo tengo entendido, pues los jueces son los que nos deben determinar, pero aquí los otros poderes están diciendo, pues no les vamos a hacer caso y háganle como quieran. Ese es el problema grande que estamos metidos, y yo nada más haría una pregunta: si el Poder Legislativo y el Ejecutivo no obedecerían, en este caso, el mandato de los jueces, pues ¿por qué tendrían que obedecerlo el resto de los mortales en México, criminales, acusados, etcétera, 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 ¿no? Entonces nos metemos en este problema de quitarles a los jueces esta atribución de que ellos puedan interpretar las leyes. Bien, Armando. Bueno, desde que se dio a conocer este proyecto de reforma al Poder Judicial, pues empezó la controversia, las discusiones,
pero en este momento estamos en la etapa más álgida, la crisis política más intensa se está dando por esta situación. Los trabajadores, desde los ministros, que por cierto, esos 8 de que hablaba la compañera Araceli, renunciaron renunciaron a su cargo con vigencia hasta el día 1 de junio del 2025, que es cuando se van a votar, rechazando ellos, por supuesto, la posibilidad de reelegirse en el cargo. Renuncian y anuncian que no se reelegirían, que no participarían en la elección que pretende llevar a cabo pues esta reforma. ¿Cuál es el problema aquí? La realidad de la lucha, estamos viendo desgraciadamente en qué estado, en qué situación jurídica, legal, política queda la República Mexicana cuando estamos viendo una lucha entre 3 poderes. El Ejecutivo y el Legislativo están disputándose el rumbo de esta reforma frente al poder judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de donde se está promoviendo precisamente este proyecto del ministro González Alcántar, un proyecto que, pues dice él, busca acotar algunos excesos que contempla la reforma, como es la figura de los jueces sin rostro, que él llama, porque al parecer se contempla ante esta reforma instituir jueces incógnitos. Yo creo que se busca, estos de jueces sin rostros, se busca implementarlos para efectos de quitarles el riesgo de las amenazas o de los posibles atentados contra su vida al momento de juzgar a delincuentes peligrosos, entre otros puntos, ¿no? Pero por supuesto que el meollo del asunto es la llamada supremacía constitucional que se está tratando de implementar. ¿Qué quiere decir? Que quedaría el poder legislativo como máximo garante de la legalidad en México. Y si el poder legislativo en estos momentos es Morena y la presidenta es Morena, pues ahí es donde está diciendo, es una lucha de 2 contra 1. En este caso el poder ejecutivo, el legislativo frente al poder judicial. Y pues hay muchísimas interpretaciones respecto a esta polémica, que bueno, enseguida me gustaría tratar uno de los puntos esenciales que manejan los especuladores y los analistas al respecto. El proyecto del ministro Alcántara Carrancá no está planteando eliminar la reforma por completo, porque ¿no? Dice no es posible, pero sí de manera parcial está cuestionando principalmente la elección de jueces. Trate de hacer desde lo político un punto medio, y lo digo de la siguiente manera, porque no es una respuesta fácil cuando te pones a discutir quién tiene la razón. Porque yo recordaba, o estaba ahí analizando mis apuntes de derecho constitucional, y el poder ejecutivo tiene toda la facultad para cambiar las leyes, porque ahí está la voluntad popular, la voluntad del soberano. Las elecciones sirven para llevar a la Cámara de Diputados a un número de diputados que puedan, si tienen los votos necesarios, cambiar la Constitución. Pues acá resulta, Víctor, que no los tenían, pero un grupo de políticos, ¿no? Haciendo uso de sus facultades, de trampa y todo, terminaron cambiándose de un grupo, de una forma de pensar a otra, dándole una mayoría que tiene hoy Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, que hace posible estos cambios. Y entonces, en esas facultades que tiene el poder legislativo, comienza una serie de cambios constitucionales que, a dicho de los ministros de la Corte, o de algunos ministros de la Corte, porque no todos están en la misma sintonía, dicen que se están extralimitando en su función legislativa porque están trastocando la vida de un poder que es del mismo peso que el poder ejecutivo o que el poder legislativo. Es decir, tiene que haber un equilibrio en una democracia, tiene que haber un equilibrio en una república. Y dicen estos que se está trastocando este principio de la equidad en los poderes, porque un poder está yendo sobre las funciones de otro poder y sobre todo de algo tan importante como cómo se nombran o cómo llegan ahí, ¿no? Entonces, esta gran discusión está ahí precisamente, pero no está exenta de polémica, porque de alguna manera también tienen razón los que creen que este ejercicio de poderlo evitar, Víctor,
no se tuvo que dar en los tribunales, sino antes en el proceso político, en el proceso de consensos, en el proceso de acuerdos que se tiene que dar en el legislativo. Nada más que, desafortunadamente, tenemos una oposición tan poco construida o tenemos una oposición tan blandengue que terminó por doblarse en algunos legisladores para formar parte de una mayoría que no tenían y que no fue dada en la urna. Creo que este es el centro de la gran discusión en esta parte que está entrampada en lo político. No sé quién tenga de fondo la razón, porque te digo, habría argumentos jurídicos de fondo para poder defender ambas posturas. La cosa es que en este momento, en esta crisis de constitucionalidad, México está metido en un gran problema, pero lo bueno, si es que hay algo bueno en todo esto, es que la discusión se sigue dando en el ámbito de lo institucional, de lo legislativo, de lo jurídico. Otras crisis constitucionales en otros países han terminado en verdaderas revueltas, y no es que en guerras sociales. Así es, Araceli. Bueno, pues como lo mencionaba mi compañero Armando, esta crisis constitucional que estamos viviendo, ¿qué significa una crisis constitucional? Bueno, pues en efecto es esta lucha, este conflicto entre todos los poderes del Estado, incluso puede llegar los poderes con la ciudadanía. Y a mí lo que más me preocupa, lo que más percibo es el tema económico. La imagen de México con este desgaste después, si se diera el caso, de esta declaración de invalidez por parte de la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara. Y un aspecto importante aquí en materia económica es que se va a detener el flujo de las inversiones. Ya lo decía, puede darse una fuga de capitales porque el llamado del grado de inversión que hay, que nos permite tener acceso a créditos en esta materia internacional, en este mundo globalizado, en condiciones menos costosas para nuestro país, el grado de inversión lo determinan las agencias calificadoras. Como ejemplo están Standard & Poor's, Moody's Fitch Rating. Si nos quitan ese grado de inversión, México será calificado como un país de mayor riesgo. Y aquí el gobierno, las empresas mexicanas, podríamos tener mayores tasas de interés a quienes decidan prestarnos dinero. La situación se puede complicar aún más. Hay analistas dentro y fuera de nuestro país, de México, que dicen que la presidenta se le está complicando mucho el inicio de este sexenio, el inicio de su gobierno, que podría haber sido un poco más suave, más terso, más favorable para su gobierno si el escenario ahora pues es realmente incierto, sobre todo en un estado de derecho, en un estado donde, bien lo decía mi compañero Juan, los tribunales, en este caso el Poder Judicial, lo que marca referendo y sobre todo para este estado de derecho es esas sentencias que tiene, esas palabras que emite, esos textos. Ahí está la riqueza del Poder Judicial que durante años, bueno, ha priorizado en este sentido, pues, la interpretación que de la ley están haciendo estos tribunales. Entonces, de ahí el peligro de esta división de poderes de un México, bueno, en el que hemos estado viviendo por parte de la historia y que ahorita vemos este escenario complicado. Bien, antes de continuar, a ver, Juan, dice aquí Paola Escobar, lo que me pesa es que los eruditos del derecho estén sentados ahí en esa mesa de análisis en lugar de estar en el Congreso haciendo algo por la ciudadanía. Gracias. No, pero no captaste bien la... No me desees cosas buenas. Yo estoy tan a gusto aquí. Estamos muy a gusto aquí. Que allá en esas cosas. Juan Cruz Baiza, me gustaría preguntar a la mesa qué pasa con el conflicto de interés de jueces, magistrados y ministros, ya que la discusión está vinculada directamente con intereses de estos. También me gustaría preguntar en qué casos deben aplicar el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, donde claramente señala que ante reformas constitucionales no procede el amparo. Efrén Verduzco dice, busca cómo los mismos jueces dijeron que las reformas a la Constitución no se podrían impugnar. Ustedes recuerdan la reforma energética que iba a cambiar a México según los neoliberales. Dice, lo bueno es que fue una... fregonería, la reforma, no puedo decirle más. Estamos hablando aquí de la reforma constitucional y del proyecto que pretende anular parcialmente la reforma constitucional, concretamente a lo que se refiere a la elección de jueces. ¿Algún comentario sobre esto que nos dicen acá en las redes, Juan? Bueno, es que no quisiera juntar los temas porque a veces es medio complicado el derecho. Esta parte de los amparos y la supremacía constitucional creo que es tema para otra mesa, ¿no? Con gusto lo platicamos, pero porque si no vamos a hacer bolas nosotros y el auditorio, ¿no? Ahorita estamos tratando el tema que se quiere evitar la elección de jueces a través de esta sentencia que propone el ministro Alcántara Carrancá.
Carranca. Carrancá. Sí, tiene acento en la A. Entonces, yo creo que sí hay que separar con gusto. Yo creo que en otro programa podemos hablar de que si la ley de amparo o no. Creo yo que para unas cosas sí, para otras cosas no. Para el tema de derechos humanos sí debería de imponerse, incluso revisarse la Constitución, porque hay tratados internacionales. Para otros temas como la ley de reforma energética tal vez no, pero repito, eso es para otro tema, ¿no? En este tema es hablar de esto, si la crisis constitucional viene, si es jurídicamente legal o no lo que está haciendo el ministro Alcántara, para no decirle todo rápido, Alcántara, ¿no? Correcto. Eso yo creo que eso es lo que hay que discutir ahorita en esta mesa, es esta ponencia que está presentando ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante el Pleno, ¿es válida o no? ¿Y qué pasaría en caso de que le dé para adelante? ¿Cómo responderían los otros dos poderes? Yo creo que esa es la polémica, no podemos meter más porque de por sí está medio enredado. Lo que va a pasar mañana básicamente es eso, un ministro va a presentar esta ponencia y los demás van a votar si están de acuerdo o no. Seguramente lo que han dicho es que sí van a votar a favor. ¿Qué estarán votando a favor? Que los ministros de la Suprema Corte de Justicia sean electos por el voto popular, pero jueces y magistrados no. Aquí, repito, la polémica es, ¿se vale eso que quiere hacer la Suprema Corte de la Justicia de la Nación o no se vale? En caso de que quede avalado, ¿qué van a hacer los otros dos poderes? ¿Lo van a ignorar o no? Y si lo ignoran, entonces, ¿cómo vamos a decidir qué sentencias se toman de acuerdo y qué no? Entonces, eso es lo complicado y yo creo que no hay que desenfocarnos de la polémica, porque si no, nos hacemos más bolas todos y al auditorio. Bueno, vamos a una pausa mientras tratamos de explicar de manera todavía más clara. Aquí algunos por acá me dicen, hubieran invitado expertos en derecho constitucional. Bueno, mira, no es una mesa académica, pero aquí tenemos a dos licenciados en Derecho. A ver, ¿tú tienes licenciatura en Derecho? Sí. Araceli Tiene maestría. también, y tiene maestría. No son, digamos, académicos en el tema, digamos, Araceli sí da clases, sí, claro. Pero yo le aclaro, es una mesa de análisis, periodistas, politólogo en la mesa. Estamos tratando de, traducir esto que... ¿Y las consecuencias para los ciudadanos? Sobre todo eso, exactamente, que Armando lo tocaba hace un momento. La crisis que está generando este enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, ya pues de por sí, con tanta violencia en el país y con violencia institucional, porque se está dando con todo. Ya les contestó inmediatamente el senador de Morena, ¿cómo se llama? Senador Noroña. No, Noroña desde hace rato. Pero el coordinador del grupo parlamentario, Marco Cortés, de Juanito Moreno. de Morena. ¿De Adán Augusto? No, en la Cámara de Diputados. Ricardo Monreal. Ahora, ojo, Monreal. La ley, rápido, la ley. decir que dijo Monreal. Dijo, no vamos a acatar lo que decidan los ministros de la Suprema Corte. No lo vamos a acatar. Cuidado. Ahí rápido. Las leyes también contemplan el tema del desacato de todas partes, ¿no? Entonces también tendrían parque ahí para tirarse unos a otros, ¿no? Sí, como si no hubiera, yo nada más voy a la pausa con esto, como si no hubiera asuntos realmente urgentes que tratar en ambos poderes en este momento, ¿sí? Como para que sigan con esta discusión, pero pues así están las cosas. Vamos a la pausa, nos quedamos aquí en redes sociales, seguimos con este tema. ¿De qué estamos hablando? De este proyecto que se está por discutir mañana en la Suprema Corte de Justicia para invalidar una parte de la reforma al Poder Judicial que tiene que ver con la elección de jueces y magistrados. Ese es el tema en la mesa. Regresamos. Información confiable, segura y profesional. Línea directa. Información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Armando Ojeda, nos quedamos contigo. Sí, bien. ¿Cómo ves? Pues lo veo muy complicado el escenario para el país. Coincido con Araceli en el sentido de que el impacto de este conflicto interno entre poderes en México va a ser hacia el exterior también, y eso sí nos pega. Seguramente va a ser tema y sería tema de impacto en el Tratado de Libre Comercio que se va a firmar el año entrante. Por supuesto, que todo aquella inversionista extranjero que tiene los ojos puestos el interés en México la va a pensar también cuando vea la situación que se presenta en materia de derecho en México.
en la jurisprudencia, porque se ha premiado mucho y es un punto muy importante. Se ha dicho que ya no va a haber ningún tipo de reforma, va a poderse irse al amparo, ya no funcionará el amparo, va a ser el Poder Legislativo prácticamente el único que tendría facultades ahora para legislar y para un momento dado reformar alguna ley vigente. Derecho es el único que tiene facultades. Sí, pero sin derecho, pero hay el derecho a la impugnación, Es que al amparo sobre una reforma, y ahí no, aquí se elimina. Hay un tema muy interesante que se llama concurrencia de facultades en los poderes, y tiene que ver con que el legislativo también puede hacer la del Poder Judicial, por ejemplo, cuando entra en un tema de desafuero, ¿no? El Poder Ejecutivo también tiene facultad para presentar leyes, por ejemplo, ¿no? Y el Poder Judicial puede detener algunas leyes cuando son del orden, cuando en el orden son inconstitucionales. Es decir, hay una concurrencia de facultades que trastocan en todas las, digamos, las repúblicas del mundo donde están ejerciendo los poderes en firme, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, trastocan materias entrelazadas. El tema es que cuando no hay una comunicación y cuando están en un pleito, Víctor, como el que está en el México, nuestro México actual, las cosas se van a complicar muchísimo, porque desafortunadamente o afortunadamente también existe el derecho consuetudinario, aquel que va más allá de la norma escrita o establecida y que resuelven cosas de controversias más allá de lo que dicta la norma como tal, porque eso también ha pasado en nuestro país y en el mundo. Ahora, ¿qué pasa en este momento en nuestro país? Y creo que es el tema, ya existe la crisis de constitucionalidad, tenemos un gran problema, es cómo lo vamos a resolver. Hay dos vías. O lo seguimos discutiendo así, en mesas de análisis, en foros de discusión, en discusiones, pues digamos, acaloradas, pero que terminan hasta ahí, o se va a una revuelta. Es decir, ¿cómo termina esta crisis de constitucionalidad? Ese es el gran reto de nuestro país. O lo terminamos resolviendo como una democracia que acude a las instituciones, o lo terminamos resolviendo como algunas democracias que se quebranta el orden constitucional y entonces tienes que agarrar un machete. Eso es, Araceli. Bueno, pues hay analistas que manejan que el acatar esta invalidez, si así lo deciden los ministros el día de mañana martes, sería una salida prudente a la crisis política que se le está presentando a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y aquí yo voy a insistir mucho en que una crisis constitucional tiene efectos y se convierte en una crisis económica. ¿Por qué? Porque los ojos del mundo están viendo a nuestro país, a México, con esta confrontación, con esta falta de diálogo, incluso con este sentido de que falta esta independencia judicial, no hay una certidumbre jurídica, está en riesgo el Estado de Derecho, y eso, pues, ¿qué es lo que está pasando? Que esta crisis constitucional se convierte en una crisis económica y que si hay una crisis económica, sin inversión no va a haber empleo, sin empleo no hay crecimiento, sin crecimiento no hay recaudación, sin recaudación pues no hay ingresos, sin ingresos, bueno, pues no se puede hacer prácticamente nada, ¿no? Eso es. Estamos de regreso, estamos en la mesa de análisis de Línea Directa. Nos quedamos contigo, Armando. Estábamos planteándose aquí una crisis institucional, ya se comentó en el corte, estamos con el mismo tema, las consecuencias que podría traer, decía hace unos instantes en el corte Araceli, las consecuencias económicas y las señales que está mandando México hacia el exterior, principalmente hacia nuestros socios comerciales. Y la propuesta que está presentando en el marco de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, está discutiendo en este momento lo que comentaba hace un momento Armando, hace unos instantes, la reforma que le llaman supremacía constitucional que está impulsando Morena para que no se pueda impugnar ninguna reforma constitucional y la Corte prácticamente estaría atada de manos. El ministro Carranca propone una salida a esta crisis institucional, eliminando, ¿sí?, una parte de la reforma que tiene que ver con la elección de jueces porque está violando los principios constitucionales y lo consideran una grave afectación a la democracia y le da una salida. Algunos consideran que podría ser una salida para el gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Tú cómo ves? Sí, es una alternativa que le ofrece, de hecho, a la presidenta Claudia Sheinbaum de tomar como pretexto, de alguna manera, como argumento,
para dar un pasito atrás en esta reforma, no completa. Un paso al lado. O un paso al lado, sí, porque la verdad, ahorita bien lo dijo mi compañera Araceli, está iniciando su gobierno, Claudia Sheinbaum, en un clima poco agradable para ella, poco recomendable para la nación. Está enfrentándose a una situación bastante complicada, compleja. Están polarizados los poderes, la opinión pública en México. Desde luego que todas las personas, los analistas, politólogos, expertos en la materia del país, están opinando en pro y en contra. No se ve una fuerza mayoritaria en cuanto a opinión y el análisis de esta situación. Pero hay detalles, por ejemplo, que está tomando en cuenta este ministro que está presentando este proyecto para de alguna manera eliminar algunas cláusulas de esta reforma. Él habla del costo tan grande que va a tener la elección de jueces el año que entra. 13,000 millones de pesos es lo que está pidiendo el INE para la celebración de esta elección de jueces, cuando podría llevarse a cabo a través de, si hay corrupción, a través de una depuración, de un análisis, de un estudio real de la situación que se vive en el Poder Judicial y evitarle al país en estos momentos que no creemos que estemos en la gran opulencia económica del país. 13,000 millones de pesos para una elección de jueces, pues se ve fuerte esta cantidad de dinero que tendría que aplicarse. Además, otro riesgo que se corre también es que al momento de la elección influyan el dinero y el crimen y la cuestión política, los padrinazgos políticos para impulsar algunos de los candidatos a jueces, a juzgadores, ¿no? Entonces son complejos que se están viendo, ¿no? Jesús. Decía yo que en el corte que las facultades de los poderes de la Unión a veces entran en facultades concurrentes, en donde el legislativo a veces también tiene facultades de juez, por ejemplo en los juicios políticos, donde el ejecutivo tiene facultades legislativas, porque así lo marca nuestra Constitución, con el derecho de veto, por ejemplo, o el Poder Judicial al momento de detener las leyes que a su consideración son contrarias a la Constitución. Es decir, los poderes tienen facultades incluso de entre sí, de entre ellos mismos, ¿no? El tema aquí, Víctor, y lo decía bien claro en el corte, es que cuando estos grandes crisis se dan, hay un espacio de diálogo y de interlocución entre los poderes para poder resolver, no siempre, porque así ha pasado en el mundo y en el país, con resoluciones que tienen que ver con el diálogo, con la disposición a la construcción y la mejora de un Estado más robusto en el futuro. Aquí el gran problema es que parece que las partes están tan enfrentadas entre sí que no hay capacidad de diálogo entre ninguno de los tres poderes, ¿no? Para no culpar a ninguno en particular, sí. Y que esta parálisis nos va a llevar a dos caminos nada más. Uno, o seguimos resolviendo como una democracia, que es que todos estos conflictos que estamos platicando en la mesa, que tienen diferentes aristas y puntos de vista, se resuelvan dentro de las vías institucionales, o por el contrario, la crisis constitucional te lleve a revueltas, a conflictos y asuntos que terminen más allá de una solución, digamos, pacífica o institucional y termine uno sacando un machete o un garrote. Ahora, lo que han planteado algunos analistas, y lo comentabas, Araceli, es cómo queda México de frente a los países con quienes tiene tratados internacionales y sobre todo nuestros principales socios comerciales, el tema del Estado de Derecho para garantizar las inversiones, ¿no? Sí, porque es lo que le da la certidumbre jurídica a las y los inversionistas, y yo creo que aquí la presidenta Claudia Sheinbaum, pues hay dos caras, ¿no? Por un lado es su intento de impulsar, de avanzar todas estrategias económicas que nos dan un sentido que avanza hacia su plan nacional, y por el otro es precisamente toda esta serie de reformas que heredó del anterior gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con estos vacíos, con esta confrontación, y que, bueno, la presentación de esta ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara, bueno, presenta un hito en el constitucionalismo mexicano. Hay que estar muy pendientes el día de mañana. Esta parte de la existencia, él lo marca, ¿no? Hay una afectación, y tú lo decías muy bien, Víctor, en los principios constitucionales del derecho. También hay una grave afectación al tema de la economía, al tema de la democracia. Y podemos tener mañana martes una situación realmente crítica si la Corte invalida parcialmente esta reforma constitucional.
Si le sumamos, si gana Donald Trump la elección en Estados Unidos, se podría venir una situación bastante crítica, ya veremos qué pasa, y de acuerdo al contexto político y social, ¿qué estamos esperando las y los mexicanos? Bueno, un debate sin confrontación, una suma, un llamado al diálogo, porque yo creo que en lo que todas y todos coincidimos es que queremos paz, queremos que México sobresalga, queremos más inversión, queremos que mejore la economía y la seguridad, y eso también es importante en lo que va a pasar el día de mañana. Eso es. ¿Tú qué escenario ves? Bueno, Yo creo sí. que la Suprema Corte va a apoyar esta resolución del ministro Alcántara y vamos a ver una crisis de señalamientos entre los poderes, a menos que por ahí, porque siempre salen en la noche uno o dos que les hablan al oído y terminan cambiando de opinión. Los 8 ministros ya hicieron presente su carta de renuncia, por lo cual se consideraría que los 8 van a votar en bloque por este cambio. Uno que se raje, con eso es suficiente, ¿no? Con uno que se baje del barco. Son 11 ministros, pero necesitan 8 para poder aprobar esta resolución. Con uno o una que se baje de esta... O que se enferme. O que se enferme. Bueno, no, porque no sé ahí ¿Si no asiste? no sé cómo ahí el tema del quórum, tendría que votar en contra. Sí. Entonces ahí un voto que ya saben que en la noche empiezan los fantasmas a aparecerse por ahí en las Sí. casas de las personas. Entonces, si no pasa estas cosas raras, tendría que los 8 votar en contra, bueno, a favor más bien de esta resolución. Sí. ¿Y qué va a pasar después? Ahí sí, pues sabrá Dios, porque entre que uno se reconocen y todo, ¿no? Incluso escuchando aquí Insunza. al senador Insunza, él dijo pues que podría haber hasta acciones penales. O sea, y Sí. por el otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que pueden hasta llegar a desconocer a la presidencia. Entonces, repito, las leyes sí está contemplado qué pasa en caso de que alguien no le haga caso a las leyes. El problema es quién las quiere aplicar y ¿Dijo cómo. algo la presidenta hoy? Sí, dijo, hay que esperar a ver cómo vota la Corte, pero este es un hecho. Va a haber votación y no hay manera de cambiarlo. 8 ministros de la Corte no pueden estar por encima de la Constitución. Y le preguntaron, ¿y qué va a hacer? Pues voy a esperar a que voten. ¿Pero qué va a hacer? Esto. ¿Y usted va a negociar? No hay absolutamente nada que negociar. Esta resolución es para negociar y yo no tengo que negociar con nadie porque el pueblo ya lo decidió y va a haber elecciones de jueces el año que viene. Entonces, pues ya la presidenta ya está firme en su decisión. Órale. No, bueno, pues así las Sí. cosas. Sí, Armando, tú cierras. Qué interesante es el costo de la democracia en un país. Fíjate nada más depender un problema tan grande que está vigente del voto de una persona, de uno de estos. Bueno, son 8. Sí, Con uno pero que- con uno que está dependiendo prácticamente de uno o dos, pues vamos a decir, con uno que se Que cambia su Que se opinión. cambie de opinión de Sí. repente de la noche a la mañana, pues ya se va a generar un gran caos, porque la verdad la atención de toda la clase política nacional y la clase judicial y legislativa y del Ejecutivo están pendientes de esta resolución. Vamos a ver qué va a pasar mañana. Yo creo que esperemos que las cosas retomen ese rumbo, porque ahorita la verdad el oro no está para bollos. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene que trazar ya ella el nuevo rumbo de México en un ambiente de unidad para poder enfrentar retos tan importantes que tienen frente a sí, como es la inseguridad pública de la nación. Los está de alguna manera descuidando por atender y darle preferencia a un tema que claro que es muy importante, pero hay otros temas que ya necesita ella sentarse a decir, bueno, vamos a trabajar en este sentido, hacia este rumbo. Esta es Claudia Sheinbaum. México tiene una presidenta que manda, que ordena, que decide. Esa se llama Claudia Sheinbaum. Entonces, eso es lo que queremos ver los mexicanos en este momento. Bueno, pues así la dejamos. Por lo Muy pronto, vamos a ver qué pasa mañana en la Corte. Y mañana es la elección de Estados la Unidos. presidencia de Estados Unidos. Ya movido mañana. Sí, va a estar bastante movidito mañana. Dos elecciones interesantes, Sí. dos decisiones. Dos decisiones importantes para México, porque quieras o no, impacta de manera directa lo que pasa en Estados Unidos. Vamos a ver si las encuestas y las apuestas aciertan. Las encuestas dan empate técnico, así. A ver quién paga el Sí. desayuno, hay una pendiente. Y hay una Dos bloques. quiniela, que hay dos bloques muy claros, ¿no? A ver quién gana, Donald Trump o Kamala Harris mañana en Estados Unidos. Cierran fuerte los dos aspirantes
y el aspirante a la presidencia de Estados Unidos. Con esto nos vamos, Jesús, muchas gracias. Buen día. Gracias, Araceli, muchas Buen día. gracias. Juan, gracias. Gracias, Armando. doctor. A todo el equipo, a toda la producción, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a usted por su compañía. Pásela bien. Mochomos presentó La Mesa de Análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Mantente informado. Recuerda darle like a esta noticia, suscribirte a Línea Directa y activar la campanita para recibir la información al momento en tus dispositivos.